Hola a todos, les damos una muy bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast Experiencias Financieras. Hoy tenemos como invitado a Alan Schoenherz. Bien. ¿Lo pronuncié bien? Ya. Bien. No es fácil, no es fácil. Gerente general y cofundador de New Foods, holding que tiene empresas como Kao, Guacamole, New Sushi, en donde estaremos conversando acerca de sus principales desafíos como negocio, también el levantamiento de capital, apertura en otros mercados, entre otros. Así que muy bienvenido, muchas gracias hay hartas cositas ahí interesantes por asistir. Oye, para partir esta conversación, Alan, cuéntanos un poco cómo nació New Sushi, cómo nació este negocio de New Foods, ahora ya en el holding. Ustedes tengo entendido que partieron en el año 2009. Sí. En donde el sushi era bastante competitivo a nivel nacional. Entonces, ¿cuál fue su principal propuesta de valor? ¿Cómo quisieron acá marcar la diferencia, por así decirlo? Sí, efectivamente nosotros lo que vimos en el 2009 es que había mucho gusto por el sushi. Si bien era un mercado competitivo, nosotros lo que nos dábamos cuenta era que era una industria que le faltaba mucho desarrollo. O sea, eran puros emprendedores que tenían un solo local y por otra parte habían algunas cadenas también, pero que nosotros veíamos que eran en el fondo cadenas que estaban poco desarrolladas en términos de procesos, de tecnología. En esa época, en el 2008 más o menos, mi hermano estaba trabajando, yo tengo un hermano gemelo con el cual trabajamos, que es socio, sí. que es el gerente comercial de la empresa, y nosotros en el fondo... él me mostraba un poco, yo lo vine a ver un día porque yo estaba viviendo en México en esa época y lo vengo a ver a Chile y él me empieza a mostrar cómo administrar el local y todo y yo decía, pucha, igual hay harto que se puede hacer en el fondo en términos administrativos, como que era bien básico la administración que se llevaba. No. Entonces, yo como te comentaba, estaba viviendo en México, echaba muchísimo de menos a mi hermano, imagínate, hermano gemelo, ultra pegado. Y de alguna manera era como, pucha, ¿qué hacemos? Ya me voy a volver a México y todo el tema. Mi hermano en esa época ganaba 500 lucas, como en el fondo como administrador, pero cocinero, o sea, tenía un sueldo chiquitito. Y me dice, Alan, quédate acá viviendo conmigo acá en Chile y te doy la mitad de mi sueldo. Y yo dije, no, este compadre impresionante y ahí de alguna manera dije... No puedo vivir lejos con mi hermano, así que ya me quedé acá y dijimos, ya, pero ¿qué hacemos? Y dijimos, ya, hagamos un sushi nuevo, ¿sabes? Ya, pero ¿cómo le ponemos? Y ahí empezamos a hacer un brainstorming, ¿cómo le ponemos al sushi nuevo? Tu conocimiento de sushi, de cocina, de No era nada. Era nulo. Cero. Yo soy, para que te hagas una idea, ingeniero agrónomo con máster en administración de empresa. Pero tu hermano se manejaba más. Mi hermano es chef. O sea, obviamente viene muy de cerca la recomendación, pero es un compadre que sabe lo que le pongáis de cocinar es extraordinario. Entonces, obviamente, él tenía mucho el conocimiento de cocina, yo tenía más el tema administrativo, y ahí empezó todo el tema de, ya, ¿qué hacemos? Me voy a quedar en México, hagamos un negocio y todo el tema. Ya, ¿qué hacemos? Hagamos un restaurante de sushi, que obviamente era algo que él ya estaba haciendo, y ya, pero ¿cómo le ponemos? Y ahí empezamos todo un tema de brainstorming y todo. Y en esa época habían hartos juegos de palabra con los nombres de los restaurantes. No sé si se acuerdan del acá hay sushi, era como sí. acá hay sushi. Ya, perfecto. Claro. No tenía idea, era por eso. Pero... Sí, pues acá hay sushi. Entonces nosotros dijimos, ya, pues hagamos New Sushi. Y dijimos, ya, pongámosle New Sushi. Y ahí surgió, sí, no fue mucho más análisis que ese. Y en el fondo la idea era decir, somos el nuevo sushi. Yeah. Y eso terminó siendo parte de nuestra esencia, parte de nuestros valores principales. ¿Ahí dónde partiste? ¿El primer local dónde lo pusieron? El primer local lo pusimos en Diego de Velázquez con Guardia Vieja. Ahí está como la casa matriz. Ese era nuestro primer localcito. Y la verdad es que para poder hacer ese local fue, no sé, un crédito que nos conseguimos, que nos lo avalara un tío, porque nosotros no teníamos ni un peso. Y nos avaló un crédito por 50 millones y era como, no podemos perder esta plata, así que ya, ¿qué hacemos de alguna manera? Ya, hagamos un sushi que sea barato y con la mejor calidad posible, porque por último vamos a tener para poder seguir viviendo y para poder mantenernos y seguro a la gente le va a gustar y no vamos a fracasar y no vamos a quebrar en menos de 3 meses.
que al final era como el miedo que nosotros teníamos, era perder ese crédito porque de alguna manera después había que pagarlo. Oye, ¿y qué desafío mantener la calidad en cuántos locales hoy día tenéis? Bueno, cuando partimos, obviamente, cada uno de mis socios, ¿cómo se llama? Obviamente estaba mi hermano, estaba yo, estaba Uri, que es mi otro socio en esa época. Íbamos creciendo y en la medida que íbamos creciendo, cada uno abría un local y administraba ese local. Y después llegó un punto en el que ya estábamos abriendo el cuarto, el quinto local y ya era como, oye, ¿cómo seguimos con esto? Y yo les digo, oye, yo soy el que mejor sabe administrar, tú eres el mejor para operaciones, tú eres el mejor de cocina, y cada uno fue tomando un rol. Y partimos de pasito a pasito, cada uno tomando un rol en la oficina. Era una oficina con 5 personas, éramos nosotros más un contador, y así paso a paso. Las grandes empresas se forman pasito a pasito, ladrillo a ladrillo, y mientras uno haga las cosas bien, la gente valora eso, y los clientes saben y saben cuando están haciendo un buen negocio de alguna manera, cuando están recibiendo un buen producto a un buen precio, el cliente lo nota, y yo creo que eso terminó generando un círculo virtuoso, porque al final los clientes venían, pagaban un precio súper barato, eso generaba una rotación enorme, porque los insumos que se ocupan en la industria del sushi son insumos que vienen en cajas, no sé, el salmón viene en una caja de 18 kilos, pero esa caja en el New duraba, no sé, 3 horas, y en otros restaurantes más caros duraba 3 días. Entonces, al final el cliente empezó a consumir un producto, un sushi que era muy fresco y que de alguna manera estaba pagando un menor precio. Entonces, terminó siendo un negocio win-win, porque nosotros, que no ganábamos plata al principio porque los costos estaban muy apretados, con el volumen que se fue generando empezó a hacer negocio para nosotros, y a su vez era negocio para el cliente, y se formó este círculo virtuoso que hoy día es New. Notable. Y es nuestra propuesta de valor hoy día para todas las marcas que estamos haciendo. No, y notable donde han llegado, lo que estábamos comentando antes del estudio que salió la semana pasada, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura, que los posiciona a ustedes como el número 1 en el segmento full service, con 1/3 del mercado, lo que es bastante notable. Oye, cambiando un poco de tema, Alan, el 2022, ¿no es cierto? Y eso de la mano del equipo de finanzas corporativas de la Reinvial, ustedes metieron un nuevo socio, que es Felipe Ibáñez, a través de Stars, ¿no es cierto? Su family office, quien adquirió del orden de 1/3 de participación de la compañía. Ahí tengo varias preguntas, pero primero es, ¿qué los llevó a ustedes a buscar la entrada de un nuevo socio? Y después, ¿por qué lo eligieron a ellos? ¿Por qué eligieron a la familia Ibáñez como socio para New? Mira, la verdad es que nosotros, como te decía, venimos de clase social media, no veníamos con mayor historial familiar de comodidad ni de una situación económica cómoda, y obviamente veníamos trabajando ya, no sé, ¿cuánto? 12 años, 10 años, que sacándonos la mugre para poder consolidar en el fondo la empresa y todo el tema, pero de alguna manera siempre teníamos ese miedo de qué pasaba si es que en el fondo el negocio le iba mal, o si pasaba de moda o cualquier cosa. Entonces obviamente teníamos el miedo financiero y estábamos buscando un socio para poder estar tranquilos de que ya teníamos cierta seguridad además del negocio. Eso fue por lo que buscamos un nuevo socio. Y aparte tuvieron que vivir una pandemia entre medio, que imagino que... No, porque esto fue antes, la decisión de buscar un socio fue antes de la pandemia. Sí, pero la del socio Stars, ¿cuándo? El socio Stars llega ahora, el 2022. Claro, después de la pandemia. Después de la pandemia. Entonces lo que pasó ahí fue que obviamente tomamos la decisión de ponernos a buscar un socio y todo el tema, y esto parte del 2018, para que te hagas una idea. Parte del 2018, y ahí tuvimos un proceso como de 8 meses de preparar la información y todo el tema como para poder presentarlo a diferentes inversionistas, y ahí le paso el dato a los que estén buscando capital. Esto es un trabajo, o sea, si tú quieres buscar capital es un trabajo en el cual tienes que proponerte, preparar la empresa, buscar un buen asesor en el fondo del proceso de M&A que te genere, que te ayude con el proceso un asesor financiero que te ayude. ¿Qué fue lo que más les costó en todo este proceso de preparar la compañía, ¿no es cierto? Salir a buscar inversionistas, convencer al potencial inversionista y después decidir con quién me quiero quedar también? Claro, imagínate que teníamos todo el proceso listo para salir a ofrecerlo a inversionistas y todo. Después hubieron hartos inversionistas que les interesó avanzar en el proceso. Nos paseamos por todos hicimos pitch a todos y todo el tema.
y lo que pasó es que cuando ya logramos quedar con los que queríamos, que era Stars, ¿y por qué Stars? Porque la verdad es que fue en el fondo un family office que de alguna manera tenía mucho fit con nosotros. De alguna manera nos llevamos bien. A nosotros nos gusta hacer negocios con gente con la que nos llevemos bien y que estemos cómodos, valores muy similares, visión de largo plazo en el negocio, que teníamos todos una visión de largo plazo. Era una visión estratégica súper afín. Y aparte que obviamente uno estudia un poco las referencias del fondo con el cual te vas a asociar, y era un fondo que tenía referencias intachables. Entonces eso para nosotros también era súper importante. Claro, súper importante. Y nada, estábamos listos prácticamente en la negociación y llega la crisis social. Y ahí como que empezó a tambalear todo, todos medio asustados. ¿Qué está pasando acá en Chile? Que nunca había pasado nada. Y ahí nos dicen, ¿sabéis qué, Alan? Sigamos adelante, nosotros estamos pensando en una relación de largo plazo, de confianza, sigamos adelante. Apostemos igual y todo. Con todo por medio, ya. Y de repente llega el socio. Claro, pero el problema es que después además llegó la pandemia, y cuando llegó la pandemia me dicen, Alan, ya esta cuestión está insostenible, vamos a tener que parar, ¿cachai? O sea, más encima como un rubro tan golpeado como en los restaurantes, o sea que... Claro, imagínate, o sea, llega la pandemia, la gente no se atrevía ni que entraran los remedios a la casa, o sea, la gente no quería ver a otro ser humano porque pensaba que te iban a contagiar. Entonces ahí, claro, ahí se cae un poco el proceso, terminamos en muy buenos términos. La relación, ellos fueron unos caballeros, nosotros los entendimos perfecto, nosotros por nuestra parte también. Y yo creo que uno conoce a la gente en los peores momentos. Entonces ahí fue como que quedamos enamorados de decir, oye, qué bien salimos, en un momento súper difícil, pero qué bien salimos. Y ahí lo que pasó es que esos 2 años fueron al principio súper difíciles. Nosotros estábamos muertos de susto los primeros 2 meses, cerrados, pagando sueldos, sin saber la ayuda que iba a haber, si iba a haber alguna ayuda del gobierno. Nunca habíamos vivido esto y obviamente era todo súper nuevo para nosotros. Hasta que en algún momento se permitió el tema de venta de delivery, porque en el fondo era comida y era un elemento esencial, de primera necesidad, y ahí en el fondo nos empezaron a dejar vender delivery, y ahí fue como, compadre, tenemos un Ferrari, aceleremos con todo, porque la verdad es que nuestra razón de ser es vender delivery. Entonces obviamente ahí aprovechamos con todo, y en el fondo la empresa creció mucho, a niveles de que te diría que post pandemia vendíamos 3 veces lo que vendíamos antes de la pandemia, o sea, una locura. Obviamente Stars no estaba tan feliz después porque obviamente el precio había subido. Claro. Pero también decían, oye, estamos comprando otra empresa, y también felices en ese sentido. Y nada, porque al final podemos contar que fue una historia feliz porque logramos salir mucho más fuertes de la pandemia y con nuevos socios, y fue súper bueno. Al final, mirando la historia para atrás, fue positiva. Fue el peor miedo, porque obviamente nosotros buscamos un socio para poder asegurarnos un poco financieramente, y fue como, se me está quebrando la empresa, no lo podíamos creer, era como una pesadilla, y nada, y al final resultó todo bien. Qué bueno. Oye, un segundo, Jesús. En esa misma línea, ¿qué consejo le darías tú a un emprendedor que está buscando salir a levantar capital? Que es la clásica piedra en el zapato, ¿no es cierto? Claro, ¿cuál es qué importancia o cuál es el mayor valor que ellos tienen que ver también en un asesor financiero? O sea, porque creo que también eso es súper importante para estos emprendedores. Mira, lo que más te da un asesor financiero al final es networking. Yo creo que la red de contactos que te puede ofrecer un asesor financiero es fundamental. La llegada a potenciales inversionistas, no es llegar y solamente conocer a un inversionista, es saber qué necesidad puntual tiene ese inversionista, en qué timing está ese inversionista, si es que el inversionista en ese momento está buscando un negocio de tu perfil o no, porque acá es todo un tema de momento. Entonces, todo un tema de timing. Entonces, los asesores financieros son gente que, dependiendo obviamente con cuál trabajes, conoce muy bien cuáles son los principales fondos y en qué momento están, y al final lo que tú necesitas es que te armen reuniones para poder hacer pitch y tratar de vender la empresa y todo. Y lo otro que se dice es que te ayuden a vestir un poco a la novia, porque al final tú querís sacar a que tu hija se case,
y queréis que se case bien y tenéis que maquillarla un poquito en el buen sentido de la palabra, tenéis que hacer que se vea bonita, que esté ahí con su vestido novia bonita, ordenadita, los números, los balances, todo tiene que estar ordenado, auditado. Entonces ahí vale mucho la pena el tema de la experiencia y el networking, te diría. Perfecto. Oye, en agosto de este año ustedes llegaron a México. Ajá. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia, la entrada en México. México es un país súper competitivo en temas de sushi, comida. Sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia y qué consejos también les darías a emprendedores que también están buscando, porque hoy día todos los emprendedores están mirando a México. Sí. ¿Cuáles son primero, tus ¿por qué consejos? nace? Yo creo, ¿por qué nace? El tema de irse a México es porque, a ver, Chile es un país espectacular, pero es chiquitito. Es un mercado chico, entonces obviamente uno tiene que, para buscar crecer, y a los emprendedores que en general siempre hay que pensar en grande, cómo abarcar con tu negocio más mercado. México cumplía un poco con lo que nosotros buscábamos. ¿Qué buscábamos? Buscábamos un país que de alguna manera tuviera un alto consumo de sushi. México es un país que son fanáticos del sushi, les encanta. ¿Más que Chile? Te diría que igual a Chile, cosa que nos sorprendió porque los chilenos somos fanáticos del sushi. Ya, Sí. en México te diría que también son fanáticos del sushi, pero sí es un país mucho más desarrollado culturalmente en gastronomía. O sea, tienen una cultura propia gastronómica, son fanáticos de los tacos. Es una ciudad de DF que tiene, no sé, 30, 25 millones de habitantes. O sea, como que tienen esa sazón en la Sí. piel. Tienen restaurantes que tú decís, todos los días del año puedo ir a un restaurante impresionante. Son así, una cultura gastronómica realmente extraordinaria. Y como te digo, mucho consumo de sushi. Y en la industria del sushi se ve una amplitud mucho mayor a la que se ve en Chile. O sea, se ve un sushi muy bajo nivel, pero también se ve un sushi que es extraordinario, así a nivel internacional, impresionante. Pero en el segmento medio nosotros vimos que había una oportunidad, sobre todo desde el punto de vista de propuesta de valor en innovación de producto. Nosotros nos dimos cuenta que el sushi que se consumía en México era muy tradicional, por una parte, y por otra parte nos dimos cuenta que había un bajo desarrollo tecnológico. En la industria todavía había un bajo desarrollo tecnológico. A los mexicanos los pilló la pandemia con mucho menos desarrollo desde el punto de vista de delivery y de plataformas de e-commerce. Por lo tanto, lo que pasó en México se ve mucha más presencia de los agregadores. Los agregadores son Uber, Didi, no sé, los principales, porque hubo una dependencia mucho mayor de la que se veía acá en Chile. ¿Cachai? Si bien acá en Chile se veía una dependencia tremenda, en México aún más. Entonces, obviamente, lo que nos llamó la atención era eso, que había un alto consumo, que el país tenía un tamaño de mercado que era relevante. Irse a abrir otro país es un trabajo tremendo. O sea, nosotros nos demoramos más de un año en armar el equipo. Yo creo que la clave en cualquier negocio es el equipo. Y nos demoramos más de un año en formar ese equipo. ¿Alguno de ustedes se fue a vivir para allá? Mira, nosotros lo que hicimos es justamente en el proceso de M&A, que es este proceso de venta de la empresa. Nosotros conocimos a Renzo Casillo, que él era el director general, o sea, el CEO de Alsea a nivel mundial. Y nos conocimos y nos enamoramos. Era así como esas relaciones que tú decís, compadre, seguro vamos a hacer algo juntos y todo. ¿Qué maneja Alsea en México? Un poco para que No, Alsea es una empresa multimarca de manejo de comida, que tiene las principales marcas, no sé, tiene por ejemplo Starbucks, tiene Domino's Pizza en México, tiene Doggies, Burger King. No, Doggies es de gastronomía y negocio. Sí. Tiene Chili's, tiene P.F. Chang's, tiene varias marcas y obviamente Renzo, una persona ultra conectada en México, me ayudó a tener un desembarque mucho más fácil. O sea, y ahí yo creo que la clave para los emprendedores es súper importante el know-how, conocer a las personas, tener gente en los países que te ayuden a desembarcar y tener un equipo local. Ya, en el fondo es bueno que se vaya el socio, pero en el caso de nosotros lo que nosotros hicimos fue que nos trajimos al gerente de operaciones de una de las mayores cadenas de sushi, que había trabajado en una de las mayores cadenas de sushi en México, lo trajimos como country manager, ya que eso nos sirvió muchísimo también para el desembarco.
más Renzo, que también tenía una red de contactos increíble. Claro. Y además nosotros llevamos desde Chile a una de las mejores subgerentas de operaciones de la empresa que había trabajado con nosotros más de 10 años y que conocía la operación del negocio perfecto. Entonces armamos ese trío ahí impresionante y obviamente nosotros como socios estamos viajando constantemente para poder, en el fondo, poder mantener el espíritu y la consistencia que tiene New en México. Oye, entiendo, Alan, que ya van por el tercer local en México. Sí. ¿Cómo les ha ido en la apertura de estos locales? Mira, te diría que el primer local partió muy bien. Es un local que estaba muy bien ubicado en la colonia de Coyoacán, que allá se le dice colonia a las comunas. Es un local que partió con un altísimo consumo en el local. Eso fue algo que te digo que nos llamó la atención. ¿Cuál es la proporción en Chile entre consumo local versus lo que hacen? No, hoy día es 80-20, o sea, el 80% por lo menos está haciendo en el local y 20% delivery. Lo que está pasando es que nos damos cuenta que los mexicanos en general son mucho de salir a comer afuera. Nosotros, por lo mismo, obviamente estamos haciendo salones locales con salones mucho más grandes. Y lo que nos damos cuenta entonces es eso, que salen mucho más a comer afuera y que el delivery va mucho más atrasado por temas culturales, por temas de seguridad tal vez de la gente. Obviamente, no sé si alguien está dispuesto a que entre alguien a tocar la puerta, no sé. Y porque obviamente está más atrasado el tema del delivery. Hay menos desarrollo tecnológico. México es un país que tiene un desarrollo tecnológico que se ve un poquito atrás en el tema gastronómico, por lo menos. Entonces, por lo mismo, nosotros lo vimos como una oportunidad. Eso lo detectamos en los hartos viajes que hicimos a México para poder entender un poco el mercado. Nosotros ya sabíamos que era un país que el consumo iba a estar mucho más centrado en la tienda y que el delivery en el fondo, y que había una oportunidad tecnológica en el delivery. ¿Cachai? Perfecto. Entonces, obviamente lo que estamos trabajando full ahora es, ok, ya tenemos el consumo en el salón, ahora preocupémonos del delivery. Entonces ahí es donde estamos full trabajando en eso y estamos trabajando también harto en el tema comercial, promociones, pricing. Perfecto. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los sabores les han encantado a los mexicanos. ¿Es la misma carta que tenemos en Chile? No, hemos hecho hartas modificaciones, rescatamos los winners. A ellos les encanta, ponte todo el tema spicy, me imagino que... Fanáticos, los spicy de ellos tenéis que tirarle casi que un poquito de fuego, que venga con fuego, con parafina. Bueno, y tienen también otras verduras, otras frutas que acá en Chile no tenemos. Hemos hecho todas esas adaptaciones, obviamente justamente ahí a cargo de mi hermano, que estuvo muy dedicado en eso. Y lo que les gusta harto también te diría que es el tema Nikkei. Toda la influencia de los ceviches, de los sabores Nikkei que nosotros usamos harto acá en Chile, a ellos les ha encantado. Buenísimo. Bien, así que eso. Oye, bueno, y porque todo el proceso de expansión a México han sido éxitos un poco que tú nos has ido contando y este crecimiento de New. Pero cuéntanos un poco acerca de los fracasos. ¿Qué cosas han aprendido? ¿Cuáles han sido tus principales desafíos en ese sentido? Mira, primero te agradezco la pregunta porque generalmente en estas entrevistas siempre se habla del éxito y la mayor importancia del éxito es el fracaso. Yo soy de la idea de que el opuesto del éxito no es el fracaso, el opuesto del éxito es no hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, y se lo digo a todos los emprendedores, o sea, no tengamos miedo de fracasar. Fracasar está de camino al éxito. Mientras más fracases, más oportunidades vaya a tener de achuntarle a un proyecto exitoso. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido muchos fracasos. Nos encanta fracasar, no le tenemos ni un asco al fracaso. Y dentro de los que te puedo comentar, por ejemplo, tenemos Luis. Nosotros hicimos una pizzería y la verdad es que el producto estaba extraordinario, estaba súper bien logrado, pero la ubicación te diría que no fue la adecuada. ¿Dónde estaban ubicados? Estábamos ubicados al lado del New de Tobalaba y por lo mismo nosotros creíamos al New le va bien, entonces a Luigi le va a ir bien. Y no funciona así. Porque en el fondo, primero, New tiene una base de clientes impresionante, en donde todo el mundo conoce y tú a donde abres un New, el New se llena. La gente sabe al tiro lo que va. Y la gente pide mucho delivery. Entonces, teníamos una buena venta en el local, pero no era sustentable para poder, de alguna manera, sostener la envergadura del local. Entonces, en ese local te diría que sí fue un fracaso, pero aprendimos mucho. En otro que fue un fracaso fue Pollo Taquilla.
Pollo Taquilla, nosotros Pollo abrimos un local que era de Pollo Taquilla, que nosotros lo veíamos siempre lleno, que le iba espectacular, y decíamos, sandía Con esto la calada, rompemos. este negocio es espectacular, aquí la rentamos, espectacular. Y la verdad es que no, pues nos metimos en el negocio, nos dimos cuenta que los pollos eran carísimos, que el food cost, que nosotros cuando vemos los negocios siempre nos fijamos en dos indicadores principalmente. Uno que es el labor, que son las remuneraciones brutas divididas en la venta. Claro. Y ese es un indicador súper relevante. Y otro indicador súper relevante es el food cost, que es en el fondo los costos de los insumos para poder elaborar. Y acá teníamos un indicador de food cost altísimo. Empezó a subir el grano y el pollo se empezó a disparar de precio y era como, no, este negocio no da, o sea, el food cost era altísimo y más el labor al final no daban los márgenes, y nosotros lo que buscamos son negocios que sean escalables. Entonces nos dimos cuenta, el negocio, ¿perdíamos plata? No perdíamos plata, pero era un negocio que queríamos escalar. No, era un negocio que no queríamos escalar y que nos quitaba foco. Y por lo mismo salimos de ese local y salimos de Luis, porque podía que perdiéramos poca plata, pero sobre todo lo que hacía era quitarnos foco. Y cuando uno quiere hacer un negocio y hacer un negocio que realmente sea foco, escalable, tenéis que tener foco 100% en ese negocio, o dedicar la sacada de foco en negocios que tú veas que tienen potencial de crecer y de escalarse. Pero no debe ser fácil hacer la pérdida, tienes que tener la disciplina. Mira, de cerrar cuando no hay que encariñarse tanto con los negocios. En el fondo, uno hace todos los esfuerzos posibles, uno le saca punta al lápiz, pero olvídate, hasta decir basta. Pero después de que ya hiciste todos los análisis, de que hiciste todas las evaluaciones, de que hiciste todos los intentos y el negocio no funcionó, hay que ¿A cerrarlo. cuánto tiempo más o menos lo cerraron? Mira, en general nosotros evaluamos los negocios a un plazo de 24 meses. Yeah. En el fondo, si el negocio no funciona en 24 meses, preferimos cerrarlo. Ahora, esto era parte de un ejercicio en el cual nosotros sabíamos que no iban a funcionar todas las marcas. Nosotros nos tiramos con varias marcas porque de alguna manera, dado que el Chile es un mercado chico, lo que queríamos era poder desarrollar una línea de negocio que fuera complementaria a New para poder en el fondo seguir desarrollando ubicaciones. ¿Me entiendes? Entonces, dentro de esas ubicaciones, o sea, dentro de ese trabajo, o sea, nació Guacamole, que hoy día es una marca que nosotros le vemos harto potencial y que creemos que tiene un gran futuro. Muy bueno. Sí, la verdad es que ha gustado mucho y de alguna manera lo que nos gusta es que nos permite seguir con nuestra propuesta de valor, que es ser best value, que es tener un muy buen producto, saludable y con buenos precios. Oye, la misma línea de hacia dónde van ustedes, ¿cómo te imagináis New Foods de aquí al 2030? Seguir creciendo en Chile, en México, hacer franquicia, abrir distintas marcas estilo Cao, Guacamole, etcétera. ¿Cómo te lo estás imaginando? ¿Hacia dónde va a crecer New Foods? Mira, tenemos hartas verticales de crecimiento. Te diría que por una parte nos falta llegar con New a más lugares de Chile. Seguir con el crecimiento a nivel regional. A nivel regional, hoy día, ¿cuántas tiendas hay? Porque... Mira, nosotros hoy día estamos desde Antofagasta hasta Temuco y ahora estamos abriendo un local en Iquique y en Calama. Mira. Así que nosotros creemos harto. Hay espacio en Chile todavía. Hay espacio en Chile, creemos harto en el país, en la economía del país. Nos sentimos súper cómodos, conocemos muy bien al cliente chileno. Y por una parte entonces tenemos este crecimiento regional, por otra parte lo que estamos buscando es también empezar a interiorizarnos en el desarrollo en centros comerciales. Hay varios centros comerciales que nos llaman la atención y que creemos que hay un mercado potencial ahí bien interesante. Por otra parte, estamos obviamente con la internacionalización, con el crecimiento de New a México. Y por último, estamos con el tema de Guacamole, que también es una marca que nos encanta y que obviamente solo lo queremos hacer crecer en una primera instancia en Santiago. Así que te diría que esos son como las principales verticales. Y en México, o sea, hoy día están con New Sushi y también van a, o sea, las otras tiendas que tienes como Guacamole, Cao, ¿también van a abrir sucursales en México o todavía no? No, porque las marcas son como las guaguas, o sea, están en diferentes estados de maduración. El New es como un niño de, no sé, 16 años. Perfecto. Que ya... Pero el fondo del Guacamole es una guaguita que todavía tiene mucho mercado, tiene mucho para donde crecer, hay muchos espacios todavía disponibles,
hay mucho desarrollo, nosotros somos de mucho como mejora continua y de desarrollo sobre la marcha. Entonces es una marca que todavía está muy nueva para poder de alguna manera pensar en irnos a otro mercado hoy día cuando todavía hay demasiado mercado en Chile con las otras marcas. Perfecto. Y para finalizar, cuéntanos un poco para las personas y emprendedores que nos están escuchando, ¿cuáles son los principales consejos que tú les darías? Principalmente también en el manejo de sus finanzas. Tengo entendido que tú eres como el hombre de las finanzas de New. No, yo soy gerente general, pero tenemos un equipazo. No sé, ahora está trabajando Giovanni Muñoz y Raimundo Achondo, que son una máquina. Y yo nada, yo pido nomás y ellos me ayudan ahí a armar todo el tema. Pero mira, consejos la verdad es que tengo muchos porque yo me formé como emprendedor. O sea, a mí me tocó emprendí desde muy chico. Y ahí lo que les puedo recomendar es que la buena suerte se construye. Muchas veces uno ve a la gente haciendo negocios y diciendo, oye, pero ¿por qué este compadre tiene suerte? Siempre le sale todo bien. Y esa cuestión no es suerte, ¿ya? La suerte se construye. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con el mismo tema de los restaurantes. Cuando uno hace un restaurante y no se preocupa de hacer un buen producto, a poner un buen precio, a hacerle buen marketing, a elegir bien la ubicación, a tener un equipo motivado y alineado con el negocio que uno está haciendo, y no te va bien, es porque, o sea, si uno se preocupa de todo, te va a ir bien. El tema es que la gente muchas veces se preocupa solo del producto, o se preocupa solo del marketing y no se preocupa de la ubicación. Y obviamente ahí tú decís, no, pues eso no es mala suerte, es que no hiciste bien el desarrollo de preparar bien el terreno para que la semilla germine y brote y crezca bien. ¿Cachai? Entonces, el primer consejo es la buena suerte se construye, y les quiero recomendar un libro con respecto a eso que se llama La Buena Suerte, justamente, que es de Alex buenísimo. Rovira, es un libro súper cortito y lo encuentro extraordinario y se los recomiendo 100% a los emprendedores porque les va a dar una visión de cómo se conforma un negocio desde cero. Y por otra parte, también es súper importante tener una visión de negocio. ¿Cómo se tiene una visión de negocio? Por ejemplo, los emprendedores pueden estudiar cualquier cosa. Lo importante es que estudien algo que les guste y algo en lo que sean buenos, que tengan habilidades. Pero con la visión de transformar ese sueño en una empresa. Y eso se lo grafico de la siguiente manera. Yo prefiero ganar el 1% del trabajo de 100 personas a ganar el 100% de mi trabajo. ¿Por qué? Porque si me enfermo, pierdo el 100%. No. En cambio, si logro ganar el 1% del trabajo de 100 personas, voy escalando de una manera mucho más rápida y voy generándole valor a la sociedad también. Pero el crecimiento y la economía va creciendo de esa manera. En el fondo, piensen en ¿cómo se llama? En no vivir del trabajo de sus propias horas, porque las horas hombres son limitadas. Eso te diría y... Oye, una última cosilla en esa misma línea que lo estábamos discutiendo antes. Perdón, y la última cosita, el tema de los equipos. Eso mismo. Sí. En el fondo, es difícil. Los seres humanos somos seres complejos, somos seres emocionales y de repente uno pasa por mejores días, peores días, mejores años, peores años. Y por otra parte, uno tiene ciertas habilidades y las otras personas tienen otras habilidades. Entonces, para poder hacer un buen negocio, yo les diría que es prácticamente fundamental armar un buen equipo. Uno, si quiere armar un negocio y hacer las cosas solo, va a remar contra la corriente, va a remar contra su cabeza, va a remar contra su estado de ánimo, versus cuando uno tiene un equipo sólido. Yo tengo ciertas fortalezas que mi otro socio no tiene y mi otro socio tiene fortalezas que yo no tengo. Y eso, y por otra parte, hay días en los que yo estoy cansado, que estoy desmotivado y que mi socio está motivado. Entonces, de alguna manera, nos vamos agarrando de los brazos y nos vamos arrastrando unos con los otros y la vida es así. Es una ondulación de emociones y de fuerza y de desánimo y de cosas así. Entonces, es importante estar respaldado por un buen equipo y en ese sentido el equipo que nosotros tenemos, yo siento que, no sé, no quiero casarme porque aquí no puedo decir un equipo que después me van a retar.
pero tenemos un equipo de primer nivel y en el fondo, y si tú veis la historia de la marca, es una marca que tiene pocos espacios o sea, tiene muchos espacios de mejora, pero en cada una de las áreas claves del negocio hay un especialista seco en lo que hace. Y eso ha hecho que de alguna manera se vayan generando los procesos y la tecnología y de alguna manera el manejo que hay con las personas para poder escalar el negocio. Si tú te fijas, cadenas de sushi a nivel mundial no hay. No hay en el fondo, y acá sí voy a nombrar McDonald's, Burger King, Starbucks, no hay esa cadena de sushi. ¿Y por qué no está? Porque no es lo mismo escalar un McDonald's o una cadena de restaurantes de fast food que escalar en el fondo un restaurante full service. ¿Cachai? Entonces, obviamente, nosotros tuvimos que hacer muchos procesos que no existían para poder asegurar la calidad, para poder dar consistencia y para poder escalar el negocio. Y escalar con la calidad. Con la consistencia y con la calidad. Tienes, que eso yo lo lo más difícil. Por eso, nosotros los primeros años nos demoramos mucho en crecer, porque justamente estábamos en un proceso que acá es súper importante también para los emprendedores, de ir detectando cuáles son las mejores prácticas y en el fondo y sabiendo detectar qué cosas hacen tus talentos y poder clonar esas prácticas en el resto de tu organización para poder ir subiendo todos a ese nivel. ¿Cachai? Entonces, nosotros al principio crecimos muy lento y llegó un momento en que dijimos, oye, ¿tenemos todo documentado? Sí. ¿Tenemos todo estandarizado? Sí. ¿Tenemos procesos? ¿Tenemos tecnología? Compadre, crezcamos. Podemos crecer. Y ahí pasamos de abrir, no sé, 2 locales al año a 4 locales al año y hoy día estamos abriendo 16 locales al año. Increíble. Imagínate. Y eso es justamente porque podía asegurar esa consistencia y tú abres un local y es apretar play y que en el fondo funcione toda la rueda que ya viene funcionando. Buenísimo. Oye, súper interesante, Alan. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por entregarnos todos estos consejos. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos en un nuevo capítulo de Experiencias Financieras. Muchas gracias, Alan. Gracias a ustedes por la invitación y la verdad me quedé con ganas de seguir hablando bueno, mucho rato, pero se me hizo corto. No. Bien, muchas gracias.